a todos, gracias por acompañarme hoy. Mi nombre es Fabiola Oliveros. Hace 10 años trabajo en ciberseguridad y me alegra poder estar aquí, poder compartir este espacio de conocimiento con ustedes. Hoy voy a hablar de un tema que a mí particularmente me gusta mucho y que vengo estudiando los últimos años, y es la aplicación de la ingeniería de caos en ciberseguridad. La ingeniería de caos es una disciplina que lo que nos invita es a ver el desorden y la incertidumbre no como un obstáculo, sino como una oportunidad para poder fortalecer nuestras defensas. Y hoy lo que quiero compartir con ustedes es cómo estos principios pueden ayudarnos a mejorar esas capacidades y a resistirnos contra ataques en este mundo digital donde estamos todo el tiempo navegando, ¿no? Donde nos conectamos. Yo quiero en los próximos minutos, con esta charla bueno, que titulé El arte del caos, es que se lleven alguna guía práctica o se lleven algunos conceptos de cómo diseñar y ejecutar este tipo de experimentos de una forma mucho más segura. Así que nada, comencemos con una pequeña introducción y luego nos adentraremos en conceptos un poco más prácticos, ¿sí? Bueno, yo creo que siempre antes de profundizar en algunos conceptos, a mí me gusta diferenciar el concepto principal de ingeniería de caos tradicional y el concepto de ingeniería de caos aplicado a seguridad como tal. La ingeniería de caos tradicional se centra mucho en probar la resistencia en sí de los sistemas tecnológicos. Un caso muy común y que siempre se menciona es el caso de cómo Netflix aplica herramientas como Chaos Monkey, por ejemplo, en apagar aleatoriamente cada uno de sus sistemas de producción para ver cómo responde o cómo siguen operando sin problemas ante cualquier fallo inesperado, ¿no? En este caso, el objetivo de la ingeniería de caos tradicional lo que busca es garantizar disponibilidad y la confiabilidad ante ciertos tipos de interrupciones, ¿no? Cuando llevamos este concepto aplicado a seguridad, lo que buscamos es ver si los sistemas se mantienen operativos, pero también mejorar esa capacidad de resistirse ante ataques, ¿sí? O ante vulnerabilidades o ante debilidades, ¿sí? Por ejemplo, cómo se resiste nuestro sistema ante un ataque malicioso, cómo se resisten nuestros sistemas ante un error de configuración intencional, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia principal entre el uso de la ingeniería de caos tradicional a la ingeniería de caos aplicada, ¿sí? Cómo nuestros sistemas detectan y responden ante una situación imprevista o un problema. Teniendo estos conceptos claros, a mí me gusta siempre traer algunos, digamos, bajarlo un poco más a la práctica y decir, bueno, yo puedo enfocarla a simular un ataque, un fallo controlado para ver cómo nuestras defensas responden ante un ataque o ante un atacante, por ejemplo, que intente vulnerar algún tipo de vulnerabilidades, ¿no? Estas simulaciones en sí lo que nos permite es identificar cuáles son los puntos débiles de nuestro sistema y cómo se puede actuar para corregirlos, ¿no? Por ejemplo, podemos simular, no sé, una desconexión de red, ver que si sufrimos un ciberataque, no sé, un ataque de negación de servicio, cómo se comportan nuestros servidores, nuestro sistema en esas condiciones de incertidumbre, cómo se resiste ante ese tipo de ataque, ¿no? Aquí es fundamental que para hacer ejercicio de ingeniería de caos hay que planificar y monitorear, ¿sí? Es necesario contar algún tipo de guía para diseñar estos experimentos, para ejecutarlos, así que yo les traigo algunos pasos para ver cómo podemos diseñar y ejecutar un experimento, ¿sí? En primer lugar, para diseñar experimentos de caos de una forma mucho más efectiva, es fundamental seguir adelante una serie de pasos, ¿sí? Que eso nos va a permitir realmente maximizar ese aprendizaje y minimizar esos riesgos, ¿no? Para hacer eso más fácil, para entenderlo, a mí me gusta siempre utilizar algunas analogías. En este caso voy a utilizar una analogía de dragones, de castillos, para darles un pantallazo mucho más rápido, ¿no? Tenemos siempre una fase de pre-caos donde tenemos que definir, seleccionar y planificar. Y aquí es donde decidimos qué queremos probar, ¿sí? Elegimos qué herramientas adecuadas nos va a servir para llevar a cabo este experimento. Vamos a decir, bueno, tenemos que prepararnos y planificar esas defensas. Es decir, si yo tengo un castillo, ¿ok? Y voy a probar una parte de ese castillo, ¿sí? Tengo que seleccionar qué herramientas voy a utilizar para ese requerimiento y ese entorno, ¿sí? Después una fase de inyección de caos, donde yo hago esa ejecución, ¿sí? Esto podría ser simular, bueno, viene el dragón y ataca esa parte del castillo que yo dije que iba a probar, ¿sí? Que dije, quiero probar esta parte de mis defensas, ¿sí? Y en esta etapa lo que hacemos es ejecutar ese experimento en un entorno controlado
y acá podemos simular el fallo y atacar a ese sistema, ¿sí? Y posteriormente a esto, estoy yendo rápido porque ahora vamos a ver un escenario mucho más práctico, ahora quiero que se lleven ese pantallazo, es, bueno, acá, en este postcado, después que ejecute todo, yo tengo que analizar y ajustar. Es decir, yo seleccioné la parte del castillo que tenía que evaluar, yo hice, bueno, hice un ataque de dragón en esa parte del castillo y ahora yo tengo que ver qué ocurrió con mis defensas, ¿sí? Cómo me afectó ese ataque y tengo que ver qué tengo que reforzar, qué murallas tengo que reforzar y aprender de esa batalla. Es decir, en una fase de post-caos, yo lo que realmente termino haciendo es recopilando la información del experimento, entendiendo qué fue lo que ocurrió y entendiendo qué es lo que tengo que ajustar para fortalecer esa defensa, ¿sí? Si profundizamos un poquito en lo que respecta a la fase de pre-caos, por ejemplo, en la que yo la centro en lo que es la preparación. Acá básicamente lo que hacemos es que establecemos las bases de ese experimento. Acá lo que decimos es, bueno, vamos a definir los objetivos, ¿no? ¿Qué aspectos específicos de seguridad queremos probar? Por ejemplo, podríamos querer evaluar el comportamiento ante una desconexión de una red causado por un ataque malicioso o entender cómo responden mis servidores ante un ataque de negación de servicio. Es necesario, digamos, tener esos objetivos claros donde que nos va a permitir enfocarnos en obtener resultados mucho más significativos, es decir, cómo es la resiliencia de mi seguridad, ¿no? Yo les decía también que en esta fase de precaos es donde yo digo, bueno, ¿qué herramientas voy a utilizar en mi experimento? Bueno, uno selecciona la herramienta en función del objetivo que tiene. Por ejemplo, podríamos usar una herramienta que se llama Litmus Chaos, que me permite simular fallos en aplicaciones en contenido de Docker. Entonces, si mi entorno son Docker, bueno, yo podría utilizar esta herramienta. Pero si tengo herramientas, por ejemplo, de un entorno on-premise o otro tipo de entornos cloud, yo, por ejemplo, podría utilizar sencillamente herramientas del Red Team, ¿sí? Para poder replicar ciertas tácticas y técnicas de ataques reales, ¿sí? Entonces yo podría, por ejemplo, simular hacer un ataque de negación de servicio con algunos tipos de herramientas de Red Team, por ejemplo. Y finalmente, planificamos, ¿sí? La planificación del experimento tiene que ser en un entorno controlado que simule y se intenta simular por lo menos el entorno de producción y aquí definir parámetros de mi experimento. Yo tengo que decir, bueno, ¿cuánto va a durar mi experimento? ¿Cuál es el alcance de mi experimento? ¿Y cuál es mi criterio de éxito? Es decir, yo tengo que buscar tener definidos estos parámetros claves para saber cómo es que mi infraestructura funciona correctamente ante un ataque y cómo funciona antes de ese ataque y después del ataque, ¿no? Pero por supuesto, todo este experimento y esta planificación tiene que buscarse minimizar ese riesgo y no comprometer la operación en producción. Entonces tenemos que intentar siempre tener entornos lo más réplicas posibles, ¿no? Y ese enfoque va a ser mucho más eficaz para poder inyectar ese caos, ¿no? Cuando yo hablo de la fase de ejecución, digamos que acá es que después de que planifiqué, que decidí mis parámetros, entonces yo voy a esa fase de inyectar ese caos, ¿no? Y aquí es fundamental seguir los pasos porque yo tengo que, por ejemplo, monitorear muy de cerca el comportamiento del sistema, es decir, cómo se comportan ante una situación caótica. Y eso significa que hay que prestar mucha atención en los fallos del sistema que estamos simulando, hay que registrar, por ejemplo, todas las observaciones que sean relevantes, por ejemplo, no sé, métricas de rendimiento, cómo son los tiempos de respuesta del aplicativo, del firewall o de cualquier sistema que yo esté, digamos, atacando en esta simulación, y cualquier otro fallo adicional que pueda ocurrir en esa infraestructura que yo estoy probando durante el experimento, ¿sí? Esa recopilación de datos va a ser súper clave porque toda esa información posible de fallos que va a afectar mi seguridad va a ser crucial mucho más adelante para poder analizar el impacto, ¿sí? Y vamos a poder hacer mejoras de nuestras defensas en base a todo este monitoreo que yo hago durante la inyección de caos, ¿no? Yo creo que al inyectar caos de una manera mucho más rigurosa y al recopilar toda esta información, nos aseguramos de obtener información mucho más valiosa que nos va a poder servir después para poder analizarla y ajustar todas nuestras defensas, ¿no? Después de hacer toda esta ejecución y recopilar toda esta información, entonces vamos a esa frase crucial que es el postcado, ¿sí? ¿Qué hacemos en el postcado? Bueno, después
de simular este fallo, de hacer este ataque controlado, bueno, pasamos a esta fase donde hay dos aspectos clave, es analizar y ajustar, ¿no? Primero en una fase de analizar, donde revisamos todos los datos que recopilamos durante el experimento, durante la inyección, y entendemos cómo respondió el sistema ante ese fallo así, ante ese ataque simulado que hicimos. Entonces, empezamos acá a identificar las debilidades que encontramos, empezamos a ver si hubieron errores de configuración, nos enfocamos en preguntas de entender, bueno, ¿qué fue lo que más falló? ¿Qué es lo más grave que encontré? ¿Qué defensa no funcionó como yo esperaba que esperabas? Tengo que hacer un ajuste en umbrales. Depende del tipo de herramienta, qué puntos débiles estoy detectando, qué áreas quieren remover. ¿Sí? Esto es producto de ese análisis de la información que recopilamos, ¿ok? Con toda esa información, entonces vamos a una fase de ajustar. Yo, en base a esta información, puedo reunirme en equipo, dirigir a las áreas correspondientes y empezar a implementar esas mejoras basadas en hallazgos, ¿sí? Entonces, las mejoras van a ir a partir de estos hallazgos, ¿no? Y eso implica, bueno, no sé, ajustar configuraciones, a actualizar una política de seguridad, reforzar la infraestructura en sí. Y ahí lo que nos preguntamos es, ¿qué cambios tenemos que hacer, por ejemplo, para fortalecer el sistema que estuvimos probando? ¿Qué mejoras tenemos que introducir, medidas de seguridad para prevenir futuros problemas? Y es como súper fundamental poder documentar esos ajustes para poder mantener un ciclo de mejora continua. Es decir, esto no es un one-shot, es una disciplina que tiene que ser parte de ese ciclo de mejora continua y que tiene que ser constante, ¿sí? Esta fase de enfocado se enfoca justamente en aprender del experimento sí y poder aplicar ese conocimiento para hacer que el sistema en sí sea mucho más resistente y esté preparado para futuros desafíos. ¿Ok? A mí me gusta siempre ilustrar los conceptos. Yo quiero compartirles un caso de uso que demuestra cómo aplicar este tipo de disciplinas en situaciones reales, ¿no? Yo acá me traje una arquitectura muy simple que lo que busca es, bueno, mostrarle como un caso mucho más práctico cómo hacer un experimento de caos en una arquitectura, no sé, un entorno muy típico. Por supuesto, le faltan algunos elementos, pero yo acá lo que dije, bueno, tengo una aplicación crítica alojada en un servidor que es accesible por el puerto 443 y el tráfico, antes de llegar a mi aplicativo, bueno, pasa por un IPS, en este caso que cumple algunas funciones de sistema de mitigación de servicios, de engranes de mitigación, sencillamente basado en umbrales. Y este sistema, bueno, se encarga de analizar y filtrar ese tráfico entrante, ¿no? Entonces, bueno, como podemos ver en el diagrama, ese tráfico malicioso que intenta acceder a la aplicación es bloqueado por el sistema de mitigación de DDoS, ¿no? Y aquí, como les mencioné antes, bueno, antes de realizar el experimento, tenemos que definir una hipótesis y un objetivo, ¿no? Entonces, en esa fase de precaos, yo digo, bueno, en este caso yo me propuse probar mi aplicación crítica, que es accesible por criticalapp.com, y ver si es resistente a ataques de iniciación de servicio, si el sistema de negación de servicio logra detener ciertos tipos de ataques y si se mantiene operativos sin interrupción, ¿no? Y además, asegurarnos que ante cualquier degradación mínima, esto no afecte la disponibilidad del aplicativo ni la integridad de sus datos, ¿no? Entonces yo paso a esa fase que yo les decía, bueno, tengo que seleccionar las herramientas, ¿no? En este caso, para hacer las pruebas del entorno, bueno, yo seleccioné algunas herramientas muy simples, el aplicativo estaba alojado en un servidor Linux, así que dije, bueno, listo, para probar mi aplicativo voy a utilizar sencillamente un HPin3 para simular ataques, y dije, bueno, lo monitoreo con un HTOP para ver la memoria, el CPU y ver el sistema en tiempo real, ¿no? Después pueden utilizar N cantidad de herramientas para hacer pruebas de caos, para hacer pruebas de rendimiento. Yo ahí en la presentación les dejé algunos nombres de algunas herramientas. Hay herramientas como LitmuShadows o Gremlin que me permite crear todo el escenario de caos y desde acá armar los scripts para enviar todos los comandos y hacer todo el tipo de pruebas. Pero si no, de nuevo, puedo utilizar algunas herramientas Red Team para un Slowbridge, un Stress-NG, fue el que usé en este escenario, ¿no? Yo les decía, bueno, sigo en el precaos, sigo planificando. Yo dije, bueno, para este escenario en particular, establezco 30 minutos, que es un montón, un ataque de negación de servicio de 30 minutos es bastante. Yo lo hice así porque era un escenario muy controlado.
Y dije, bueno, y además establezco 30 minutos adicionales para monitorear el post-ataque, es decir, para entender cómo se comporta la aplicación después de experimentar un ataque de negación de servicio y ver cómo bloquea ese tráfico malicioso y ver si afecta el tráfico legítimo, ¿no? Aquí, por supuesto, yo siempre resalto que es necesario mitigar el riesgo mínimo, hay que evitar hacer este tipo de pruebas en sistemas productivos, hay que realizarlos en entornos de pruebas que sean completamente aislados y, por supuesto, contar con procedimientos de recuperación claros, procedimientos en caso de algún problema, y eso va a permitir ejecutar el experimento con más confianza, mucho más tranquilidad, ¿no? En la fase de precaos es muy importante, y lo resalto, hacer una comparativa en cómo está el entorno antes de introducir el fallo y después. En este caso, revisamos el estado del IPS, revisamos el performance, la solución de denegación, entendiendo que el CPU y la memoria estaban estables, en un 25% aproximadamente, y el servidor también revisamos el uptime y HTOP para ver el promedio, y tenían un uso también de 25% más o menos, con una memoria con una capacidad mínima. Fíjate que es una memoria muy chiquita. Y ese chequeo lo que me va a permitir es entender cómo opera el sistema en condiciones normales y estables, y eso nos va a dar una referencia para compararlo qué ocurre después de la inyección. ¿Ok? Voy al proceso de ejecución. En este caso, en mi laboratorio, sencillamente a nuestra aplicación crítica le hicimos un simflow para saturar al servidor con conexiones falsas, y al ejecutar ese comando, bueno, vimos que 100% de los paquetes efectivamente fueron bloqueados, lo que indicaba que la solución de IPS antidenegación bloqueaba eficazmente ese tráfico malicioso antes de que pudiera impactar en la aplicación. Luego le lanzamos un HTTP-Flow para sobrecargar la aplicación con solicitudes masivas. Y en esa prueba, bueno, ahí también vimos que miles de las solicitudes estaban siendo bloqueadas, mientras que la aplicación continuó respondiendo con conexiones legítimas, ¿no? Y finalmente, bueno, también utilizamos un estrés NG para buscar estresar el CPU y la memoria del servidor, también para probar el servidor, ya que las solicitudes no llegaron. Bueno, y ahí vimos que aumentó significativamente el uso de recursos, por supuesto, consecuencia del estrés que estoy haciendo. Y bueno, pero siguió respondiendo sin interrupciones, entonces ya me mostraba que a pesar de manejar una carga adicional, la aplicación seguía respondiendo, ¿sí? Durante este proceso de ejecución, como lo mencioné antes, es muy importante monitorear las diferentes soluciones del entorno que yo quiero probar. En mi caso, durante la inyección, hicimos un monitoreo de la solución a través de su CLI. En tiempo real bloqueaba los ataques de denegación, impidiendo que se afectara la aplicación, ¿sí? Y para obtener un detalle más específico sobre el tráfico, utilizamos, perdón, un sniffer en el puerto 443 para capturar los paquetes y verlos durante el ataque, ¿no? Del mismo lado, para monitorear el rendimiento, le dije que, bueno, que quisimos también estresarlo un poquito, así que nada, con HTOP estuvimos monitoreando el CPU y la memoria, y efectivamente, nada, hubo un incremento de carga en el sistema debido a ese estrés y a ese ataque simulado. Sin embargo, la aplicación siguió funcionando sin interrupciones. Entonces, eso en mi experimento, bueno, me demostraba que el sistema era resiliente bajo ciertas condiciones adversas, ¿sí? Eso era parte de la hipótesis que yo quería probar en la fase de preparación, ¿no? Y yo les mencionaba que parte importante, muy importante, es la última fase de postcaos, ¿sí? Donde yo hago un análisis completo, y esto lo hacemos después de la inyección del caos, donde empezamos a hacer ese análisis exhaustivo de los resultados. Entonces, bueno, reviso todos los logs, lo monitoreo. Este ejemplo es muy simple. Sencillamente yo quiero mostrarles cómo ocurre el proceso de ejecución desde el diseño hasta el análisis y los ajustes, ¿sí? En nuestro caso, los logs me mostraban en el sistema de antidenegación es que el sistema lo detectó y que pudo mitigarlo, ¿sí? Es decir, que estaba bloqueando. Y específicamente en los logs, bueno, nosotros detectamos que todos los inflow que hicimos, el umbral estuvo excedido, pero eliminó 15.000 paquetes en 60 segundos. Yo tengo que efectivamente mis umbrales están correctamente configurados, ¿no? También, bueno, registramos el resultado del lado del servidor, donde yo les decía que, bueno, también monitoreamos esos recursos, analizamos los logs y vemos que efectivamente hubo ese incremento en la carga.
que el tiempo promedio de carga también aumentó a 5.20, 4.20, que el CPU aumentó, que la memoria aumentó. Sin embargo, la aplicación se mantuvo disponible. Entonces, bueno, eso me habla que la aplicación funciona y responde a todas las solicitudes en esta situación, ¿no? Por supuesto, hice una comparativa antes y dije, bueno, tenemos que hacer un pantallazo antes de hacer la inyección, que eso me va a permitir después hacer una comparación entre el pre y el post-CAO, ¿sí? En mi caso, bueno, nos permitió evaluar el tiempo de respuesta durante el ataque, el tiempo promedio, si bien subía un poquito con respecto a la respuesta que en condiciones normales, es decir, que si bien se ralentizaba, o sea, era un poco más lenta, la aplicación, digamos, continuaba de una forma mucho más operativa, lo que me indicaba que, bueno, sí, es resiliente, ¿sí? Después podíamos, por ejemplo, analizar el impacto en los usuarios, es decir, si bien hubo bloqueo de tráfico, el tráfico legítimo no se veía afectado, ¿sí? Y la aplicación seguía respondiendo a los diferentes usuarios que eran válidos, ¿no? Sin afectar, entonces, nada, la solución de IPS, por ejemplo, funciona sin afectar a los usuarios legítimos, ¿sí? En esta práctica o en este escenario. Tú, de nuevo, insisto, un escenario muy simple. Yo lo que quería es darle una guía que sea mucho más accesible, cómo realizar este pre y post-CAO, ¿sí? Espero que este ejemplo le haya dado, digamos, una idea mucho más concreta de cómo establecer esa línea base antes de poner a prueba la resiliencia de nuestro sistema, ¿ok? Yo no quiero cerrar este espacio sin dejar de contarles algunos mitos que hay sobre este tipo de disciplina, que yo creo que vale la pena desmentirlo. Muchas veces se cree que la ingeniería de casos aplicada a ciberseguridad es para ataques grandes, para ataques complejos, pero en realidad se puede comenzar con pruebas muy simples, no sé, desde deshabilitar una regla de firewall o desconectar un servidor en particular que no sea crítico y ver cómo responden todos nuestros sistemas, ¿no? Otro mito muy particular es que dice, no, hay que hacerlo en sistema productivo para ver realmente cómo funciona. Y esto en realidad es un mito. Siempre hay que buscar hacerlo en entornos más controlados, muy cercanos a la producción, pero hay que buscar minimizar los riesgos. A veces se cree también, por otro lado, que este tipo de disciplinas son para grandes organizaciones y esto es un mito completamente. Este tipo de disciplinas se puede hacer en cualquier tamaño de organización, en cualquier tamaño de empresa. Todas pueden beneficiarse de este tipo de pruebas. Y se tiende a confundir a un mito que dice, bueno, si yo hago esto, voy a cambiar las pruebas de seguridad tradicionales, voy a cambiar un BA, voy a cambiar un PT. No es así. En realidad, la ingeniería de caos lo que busca es complementar y dar un enfoque mucho más proactivo para mejorar la resiliencia ante fallos y ante ataques, ¿sí? Yo creo que sí es sumamente importante poder integrar la ingeniería de caos en nuestra organización. Necesitamos tener una mentalidad de aprendizaje continuo. Los fallos deben de verse como una oportunidad para mejorar y no como un fracaso en sí. Es esencial realizar entrenamientos, simulaciones regulares para poder mantener a todos nuestros equipos preparados, ¿no? Yo creo que la ciberresiliencia no es una tarea única, sino que es un proceso continuo con todo el tiempo. Debes mejorar nuestras defensas, mejorar nuestra seguridad a través de este tipo de evaluaciones, a través de actualizaciones de seguridad, a través de capacitación constante. Y bueno, nada, mantenernos en un ciclo de adaptación y asegurarnos que nuestra organización esté lista para enfrentar a cualquier desafío digital y proteger nuestra reputación y la continuidad de negocios. Le agradezco muchísimo el tiempo, espero que les sirva mucho la información y espero que aprovechen al máximo todo lo que hemos compartido. Hasta la próxima y que sigan disfrutando del nerdearlo. Muchas gracias.